Para nuestro 8º aniversario de bodas, mi esposo insistió en que invitáramos a su madre. Mientras preparábamos la mesa, ella sonreía amablemente, pero cuando fui a la cocina, mi hija corrió hacia mí y me susurró: «Mamá, la abuela echó algo en tu taza». Me quedé en shock, pero decidí cambiar mi taza por la de mi suegra. Sin embargo, unos minutos después, todo comenzó cuando mi esposo propuso organizar una velada familiar para celebrar nuestro 8º aniversario de matrimonio. Insistió en que invitáramos a su madre, mi suegra, aunque en mi interior no me alegraba demasiado. Para ser sincera, nuestra relación siempre había sido complicada, pero no quería arruinarle la celebración a mi esposo, ya que para él era una fecha muy especial. Aunque nunca hubo conflictos abiertos entre su madre y yo, desde el primer día sentí una cierta desconfianza de su parte. Aún así, estaba dispuesta a sonreír y a agradarle con mis habilidades culinarias para mantener la paz en el hogar. Nadie podía imaginar que una cena tan inocente se convertiría en una pesadilla. Recuerdo que aquella mañana todo parecía tranquilo. Comencé a preparar aperitivos, a buscar los platos y copas más bonitos. Mi esposo fue al supermercado a comprar bebidas y un pastel pequeño, porque su madre adoraba el dulce y siempre creía que cualquier fiesta debía terminar con té y un buen trozo de postre. Afuera lloviznaba, y todo indicaba que sería una tarde tranquila, aunque gris. Cuando mi esposo regresó, comenzó a colocar las copas y a ayudarme a servir las ensaladas en platos individuales. En ese momento, nuestra hija, que tenía 8 años, corrió hacia mí, me tiró de la manga y preguntó: «Mamá, ¿cuándo llega la abuela? Quiero hacerle una tarjeta». Ella creía sinceramente que su abuela se alegraría de recibir un dibujo hecho por ella. La tranquilicé, la besé en la cabeza y le dije que se entretuviera con pinturas y rotuladores mientras llegaba la abuela, que llegaría para el almuerzo. Cabe decir que mi suegra no era abiertamente hostil ni malintencionada. Más bien, siempre se comportaba de manera reservada, pero yo sentía un frío en su mirada. Tenía la sensación de que me despreciaba por mi origen o mi nivel económico. Tal vez era solo imaginación mía, porque a veces en la juventud tendemos a exagerar y en todas las familias existen tensiones disimuladas bajo la cortesía. Sin embargo, lo que ocurrió aquel día me hizo ver nuestra relación bajo otra luz. Se acercaba la hora de la cena. Habíamos dispuesto todo, puesto el mantel y adornado la mesa con un ramo de crisantemos otoñales. Al mirar las flores, pensé en cómo estos 8 años habían estado llenos de alegrías y dificultades, pero siempre habíamos salido adelante. Quería creer que aquella noche estableceríamos una nueva tradición familiar y que quizás la antipatía de mi suegra desaparecería. Aunque en el fondo, una parte de mí dudaba de que todo fuera tan sencillo. Finalmente sonó el timbre. Fui al pasillo a abrir la puerta. Allí estaba mi suegra, vestida con un elegante abrigo otoñal, con una bolsa de regalos en una mano y un pequeño ramo en la otra. Aunque su mirada mostraba su habitual reserva, sonreía y preguntó educadamente: ¿Puedo pasar? Mi esposo saltó de alegría y la ayudó a quitarse el abrigo y los zapatos. Nuestra hija gritó: «Abuela, te hice un dibujo». Y corrió a entregarle una hoja de papel con una colorida manualidad infantil. Mi suegra miró el dibujo, lo tocó con la punta de los dedos y dijo: «Qué bonito, mi niña». Me sentí aliviada, parecía que todo marchaba en paz. Nos sentamos en la sala, bebimos jugo, probamos mi especialidad de berenjenas con tomates. Mi esposo bromeaba recordando anécdotas familiares. Mi suegra contestaba tranquila, preguntando sobre nuestros planes de futuro, si pensábamos mudarnos. Todo parecía indicar que la noche sería armoniosa. Yo de verdad quería llevarme bien con ella, era la madre de mi esposo y la abuela de mi hija. Aunque era reservada, tenía la esperanza de que la gente puede cambiar. Todo empezó a torcerse unos 30 minutos después. Noté que faltaba un plato en la mesa y fui a la cocina a traer más aperitivos. Mi suegra se ofreció a ayudarme, tomando un cuenco de ensalada, pero mi esposo le dijo:
Mamá, relájate. Hoy es una fiesta. Deja que nuestra anfitriona lo maneje. Ella sonrió dulcemente y dejó el cuenco, diciendo: de acuerdo, entonces me quedaré aquí con mi nieta. Sin embargo, me llamó la atención que su sonrisa era excesivamente dulce, como forzada. No le di importancia, pensando que tal vez solo quería colaborar. Mientras preparaba la comida en la cocina, mi hija vino corriendo, me tomó de la mano, me llevó a un rincón apartado y me susurró: Mami, la abuela echó algo en tu taza. No podía creer lo que oía. Al principio pensé que mi hija había malinterpretado algo, tal vez había visto a su abuela echar azúcar. Después de todo, había azucareras, saleros, especias sobre la mesa. Pero el miedo en sus ojos era real. Me repetía: vi que echó algo mientras tú llevabas los platos. Sentí un escalofrío recorriéndome el cuerpo. Pero para no alarmarme ni alarmarla, le dije: gracias por decírmelo, cariño. Vamos a averiguar qué pasó. Decidí actuar con cautela. Salí de la cocina sonriendo, como si nada. Serví té en mi taza, asegurándome de que mi suegra me viera como si fuera a beberlo. Pero antes de dar un sorbo, con una excusa, puse la taza delante de mí y observé el color del líquido. No vi nada raro, pero el escalofrío de la duda no me abandonaba. ¿Y si había algo disuelto, imperceptible? ¿Y si mi hija no mentía? Después de todo, una niña de 8 años no inventaría algo así. Decidí no arriesgarme. Con un gesto hábil, intercambié discretamente mi taza con la de mi suegra, simulando que había olvidado ponerle té. Mi corazón latía desbocado. Intentaba actuar normal. Mi suegra me miró unos instantes con ojos entrecerrados, pero luego sonrió y dijo: oh, gracias, querida. Justo pensaba servirme. Yo respondí: claro, beba tranquila. Hubo un momento en que nuestras miradas se cruzaron y sentí que tal vez sospechaba algo. Pero si lo sospechaba, no lo demostró. Sin embargo, unos minutos después, algo salió mal. Mi suegra tomó la taza, bebió un sorbo y observé atentamente su reacción. Mi esposo conversaba con nuestra hija sin percatarse de nada. Todo parecía normal hasta que mi suegra dejó la taza, cambió de expresión y preguntó: querida, ¿qué es este sabor tan extraño? La sangre se me heló. No sabía qué decir. Mi esposo me miró, desconcertado, y yo me encogí de hombros, buscando una respuesta. ¿Un sabor raro? Quizá es que compré un nuevo tipo de té, dije. Mi suegra miraba la taza como si hubiera encontrado una serpiente venenosa dentro. Dio otro sorbo, volvió a hacer una mueca y dijo: ¡qué raro! ¿Por qué está tan amargo? Mi esposo, preocupado, le preguntó si se sentía bien. Ella nos miró a ambos y respondió: sí, estoy bien. Quizá tenía antojo de algo dulce y este té me sabe amargo. Le ofrecí azúcar, pero ella lo rechazó, diciendo que mejor dejaría que el té se enfriara un poco. La situación pareció calmarse, pero yo no lograba tranquilizarme. Si realmente había algo peligroso en el té, ¿por qué lo bebió? ¿O tal vez quería ver mi reacción? Me sentía inquieta. O mi hija se había confundido, o mi suegra realmente había puesto algo en mi bebida y terminó bebiéndolo ella misma. Si era esto último, era aterrador. ¿Y si había querido envenenarme? ¿Pero por qué? Mi esposo siempre había dicho que su madre estaba económicamente estable y no necesitaba nada. Intentaba encontrar una explicación en mi cabeza, pero el pánico ya crecía dentro de mí. Era imposible comportarme como si todo estuviera bien, así que me esforzaba en distraer rápidamente a los invitados. Fui a buscar otro plato, ofrecí nuevos aperitivos, rellené los vasos de jugo. Me di cuenta de que mi suegra me miraba fijamente y esa mirada me hacía estremecer. En un momento dado, me sentí mal y salí al pasillo para tomar varias respiraciones profundas. Esperando calmar mi paranoia,
regresé a la mesa e intenté concentrarme en las conversaciones. Mi esposo propuso que nos trasladáramos al sofá del salón y pusiéramos algo de música de fondo. Mi suegra aceptó, tomó en sus manos la tarjeta que le había hecho nuestra hija. Nos acomodamos en los cojines y aunque el ambiente pareció relajarse un poco, la tensión entre mi suegra y yo seguía vibrando en el aire como una corriente invisible. A veces me lanzaba miradas en las que notaba incomprensión o desagrado. Quizás le dolía que yo no confiara en ella o que percibiera algo oculto. Yo me sentía como si estuviera sentada sobre alfileres. Al cabo de un rato, mi suegra dijo que necesitaba ir al baño. Asentí en silencio, señalándole la dirección. Mi hija, al parecer sintiendo la tensión, volvió a acercarse a mí y susurró: «Mamá, ¿la abuela está enferma?». Negué con la cabeza, evitando entrar en detalles. Era una sensación extraña. ¿Y si mi hija realmente había visto algo sospechoso? ¿O la imaginación infantil le había jugado una mala pasada? Pero lo del sabor amargo en la taza era un hecho. Decidí que no podía seguir ignorando todo. Miré a mi esposo, él estaba hablando por teléfono, probablemente por asuntos de trabajo. Fui a la cocina, donde aún estaban las tazas, y examiné cuidadosamente mi antigua taza, la que había cambiado por la de mi suegra. Quedaba un poco de líquido. No percibí ningún olor extraño. Pero acerqué la taza a la ventana para observarla bajo mejor luz. Me pareció ver un pequeño anillo de sedimentos en el fondo. Podría ser simplemente restos de té, vitaminas solubles, cualquier cosa. Sin embargo, entendía que no debía ignorarlo. Si alguien realmente intentó echarme algo en la bebida, era terrible. ¿Podría haber sido mi suegra capaz de tal cosa? Empecé a recordar si habíamos tenido grandes conflictos. No, nada mortal, pequeñas discusiones sobre la educación de nuestra hija, gastos, vacaciones. ¿Pero llegar al veneno? Inconcebible. Sin embargo, la idea se había asentado firmemente en mi mente, sobre todo por el miedo visible de mi hija. Decidí ocultar temporalmente la taza para poder, si era necesario, examinarla después. Vacié cuidadosamente el contenido en el fregadero, pero dejé la taza visible para que no pareciera que trataba de ocultar algo. Al poco tiempo, mi suegra regresó, miró extrañamente hacia mí y dijo: «¿Me tienes miedo, nuera?». Me congelé al oírla. Fue tan inesperado. Respondí: «¿Por qué habría de temerle?». Ella sonrió de forma extraña. «Nada, solo pensé que quizás tengas tus razones para ser tan desconfiada. Hoy te comportas de manera extraña». Intenté improvisar una excusa. «Tengo un poco de dolor de cabeza, quizás el clima me afecta. Perdón si parezco distraída». Ella asintió. «Te entiendo. Cuídate». Pero en su voz sentí un tono de burla punzante. Internamente tomé una decisión. Tenía que descubrir la verdad, pero no podía hablar aún, ni siquiera con mi esposo. Si mi suegra realmente había intentado hacerme daño, era incierto cómo reaccionaría él. Podría no creerme o pensar que exageraba. Y nuestra hija se asustaría aún más. Si todo era solo una imaginación infantil, podría estropear gravemente las relaciones familiares. Necesitaba esperar un momento adecuado para hablar a solas con mi esposo y pedir su ayuda. Mientras tanto, la velada continuaba. Mi suegra y mi esposo charlaban sobre historias familiares relacionadas con un tío paterno. Intentaba participar, pero no lograba concentrarme, mi cabeza bullía de preguntas. ¿Y si algo aún peor estaba por pasar? ¿Y si mi suegra reconocía la taza y actuaba de nuevo? Cuando llegó la hora del pastel, me levanté para preparar los platos de postre. Mi suegra insistió nuevamente en ayudarme. Traté de rechazarla amablemente, pero insistió y me siguió a la cocina. Ya junto a la mesa, mientras cortaba el pastel, me dijo en voz baja: «¿Por qué estás tan tensa, querida? Es vuestro aniversario, debería ser un día de alegría».
Me volví y vi que me miraba con ojos entrecerrados, de manera enigmática. Nada, solo quiero que todo salga bien hoy. No se celebra un 8º aniversario todos los días, respondí, esforzándome por sonar tranquila. Ella asintió y añadió. Lo entiendo. Vaya, tantos años juntos. El tiempo pasa volando. ¿Sabes? Yo tenía otros planes para el matrimonio de mi hijo. No pude evitar responder. Sí, escuché que esperaba una nuera de una familia más adinerada, con negocio propio. Ella no lo negó, sonrió con una mueca amarga. Quizás solo quería lo mejor para mi único hijo. Pero a veces nos equivocamos. Él es feliz, ¿no? Entonces debo alegrarme. Por un momento pensé que realmente buscaba reconciliarse, aunque fuera de manera torpe. Sin embargo, recordé el motivo por el cual estábamos en la cocina. Miré sus manos, estaban limpias, sujetaba solo un trapo de cocina para no quemarse. Me sentí incómoda. Terminé de cortar el pastel y serví las porciones. Ella no hizo nada sospechoso. Empecé a dudar, ¿mi hija habría exagerado? ¿Cómo explicar entonces el sabor amargo? Regresamos al salón con el pastel. Todos bebimos té, ahora de una nueva infusión en tazas limpias. Nadie se quejó de ningún sabor extraño. Empecé a pensar que quizás todo acabaría en calma. Pero de repente, mi suegra apartó la mirada del pastel y dijo: propongo que hablemos sinceramente. Siento que no todo es tan perfecto como aparentan. Mi esposo trató de bromear. ¿Una charla profunda en nuestro aniversario? Mejor celebremos. Pero ella insistió. No, creo que hay cosas que deben decirse, aunque no sea el mejor momento. Contuve la respiración. Parecía que quería iniciar una conversación seria. Mi hija, percibiendo la tensión, pidió irse a su habitación a jugar con el tablet, lo que aceptamos. Así quedamos solo nosotros tres, mi esposo, mi suegra y yo, en silencio, con el pastel intacto y la lluvia golpeando los cristales. Mi suegra miró a su hijo, luego a mí, y empezó a hablar sobre cómo inicialmente dudaba de nuestro matrimonio, de que no me veía como una buena esposa o madre. Comentó sobre nuestra inestabilidad, los frecuentes cambios de vivienda, y el hecho de que mi esposo estaba a menudo ausente por trabajo. Mi esposo trató de justificarlo, pero ella de repente se volvió hacia mí y dijo: pareces demasiado reservada, ocultas tus pensamientos. Y sé que me ves como un obstáculo. Intenté argumentar que era abierta y que amaba a su hijo, pero por dentro me hervía la rabia. ¿De verdad quería justificar así su hostilidad? El conflicto amenazaba con estallar, pero mi esposo sugirió dejarlo para otra ocasión. Mi suegra, frunciendo el ceño, respondió: como quieran, y fingió seguir comiendo pastel. Pero noté que le temblaban las manos. Tal vez también estaba al borde de un colapso nervioso. Así transcurrió una hora más, hablando superficialmente, pero con el conflicto flotando en el ambiente como una nube densa. Observaba a mi suegra, temiendo que intentara algo de nuevo, aunque parecía comportarse con normalidad. Decidí no precipitarme en acusarla. No había pruebas. Un escándalo abierto sería un desastre. En un momento dado, mi suegra empezó a quejarse de náuseas. Mi esposo, alarmado, le ofreció agua. Sentí un estremecimiento. ¿Serían las consecuencias de su propio intento de envenenarme? ¿O simple nerviosismo? Ella volvió a irse al baño para refrescarse. Yo me quedé a solas con mi esposo y, ya sin poder ocultarlo, le pregunté en voz baja: ¿no crees que tu madre se comporta raro? Él se encogió de hombros. Siempre ha sido emocional. Tal vez se siente mal. Además, sabemos que vuestra relación nunca ha sido fácil. No me atreví a decirle: tu madre echó algo en mi taza. Habría sonado a locura. No había pruebas, solo palabras de una niña y mis sospechas. Suspiré profundamente. Quizás tengas razón.
Solo son nervios. En realidad, me temblaba todo el cuerpo. Después, mi suegra regresó. Intentamos animar la conversación, pero surgió otro problema. Ella recibió una llamada de un pariente y discutió en voz alta sobre temas de herencia, sobre un apartamento que su difunto esposo había dejado. La oí decir: «Ese apartamento es solo mío. Tengo un solo hijo, no hay otros derechos». Me estremecí. ¿Era eso lo que generaba tanta tensión? ¿Temía que nosotros reclamáramos esa propiedad? Cuando terminó la llamada, mi suegra parecía alterada. Se dejó caer en una silla y exclamó: «No aguanto más. Puros problemas». Luego me lanzó una mirada que me heló por dentro. Tal vez intentaba no descargar su furia directamente en mí, pero era obvio que estaba al límite. Mi esposo, con amabilidad, le preguntó si quería tomar un taxi para irse a casa a descansar. Pero ella dijo que no quería irse antes de hablar con nosotros. Ahí entendí, se avecinaba un nuevo conflicto. Sin embargo, de repente comenzó a hablar. «Sabes, hijo, me preocupa mucho por ustedes dos. A veces pienso que no se dan cuenta de cuánta maldad hay a su alrededor. Tomen como ejemplo a su hija, ella crece viendo a sus padres discutir constantemente. Eso puede dejarle un trauma para toda la vida. ¿Y ustedes?». Mi esposo la interrumpió. «Mamá, no estamos discutiendo todo el tiempo. Sí, tenemos desacuerdos, pero eso es normal». Intervine yo también. «De verdad no hay peleas, solo diferencias ocasionales, como en cualquier familia». De repente, mi suegra soltó una risa sarcástica. «Como en cualquier familia. Si ustedes solo aparentan ser una buena pareja. A lo mejor tú, nuera, hasta le eres infiel a mi hijo». Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. No me contuve y le pedí que midiera sus palabras. Mi esposo estalló. «Mamá, ¿cómo puedes decir algo así?». Pero mi suegra solo se encogió de hombros con una sonrisa cínica. «Solo estoy suponiendo. ¿No puedo pensar lo que quiera?». Salí de la sala mordiéndome el labio para no decir algo de lo que me arrepintiera. Nuestra hija, que había oído los gritos, asomó su carita asustada al pasillo. La abracé y la consolé. «Está todo bien, cariño, solo los adultos hablando un poco alto». El miedo en los ojos de mi hija me hizo entender que este ambiente podía dejarle una marca duradera. Por un lado, quería echar a mi suegra de casa, decirle: «Váyase, basta de amargarnos». Pero algo me detenía, sabía que eso le dolería mucho a mi esposo. Mientras tanto, mi suegra pareció suavizarse un poco. Me llamó de vuelta, se disculpó por sus duras palabras, dijo que estaba alterada por la llamada sobre el tema de la herencia y que no había querido expresarse así. Yo también me disculpé por mi tono brusco. Logramos un frágil armisticio, pero sentía que el conflicto solo estaba pospuesto. Durante las siguientes 2 horas intentamos hablar de temas más neutros: trabajo, planes para las vacaciones de verano, los logros escolares de nuestra hija. Aún así, de vez en cuando, mi suegra soltaba comentarios sarcásticos, insinuando que yo criaba mal a la niña, que dedicaba demasiado tiempo a cosas inútiles, y que mi esposo debería buscar un trabajo mejor remunerado. Yo aguantaba, tratando de suavizar la conversación, mientras mi esposo solo se encogía de hombros. Cada cierto tiempo, la tensión aumentaba, como si mi suegra quisiera provocarme pero sin hacerlo abiertamente. Poco a poco llegó la tarde. Pensaba que pronto mi suegra se marcharía y finalmente podríamos respirar en paz. Pero entonces sonó el timbre. Fui a abrir la puerta. Era mi hermano, que había venido de sorpresa para felicitarnos por el aniversario y traernos un regalo. Lo recibí. Intercambiamos unas palabras. Mi esposo se alegró mucho, le ofreció sentarse con nosotros. Sin embargo, al ver a mi hermano, mi suegra frunció los labios en un gesto significativo. Imaginé que empezarían los comentarios venenosos sobre mi familia.
pero para mi sorpresa, mi hermano había traído una botella de champán y una caja de bombones, y estaba de muy buen humor. Aunque dudaba que eso disipara la tensión. Sorprendentemente, mi suegra pareció animarse un poco y se mostró más cortés, quizá para no parecer descortés ante un invitado. Aún así, el ambiente seguía cargado. Mi hija me tiró de la mano y susurró: «Mamá, la abuela está enojada». «¿Por qué es así?», le respondí. «Está un poco triste». «No le hagas caso, cariño». Nos sentamos a la mesa los cuatro. Mi hermano abrió el champán. Brindamos, yo tomé un sorbo, igual que mi suegra y mi esposo. Mi hermano contaba chistes para aliviar el ambiente, pero yo sentía la mirada oculta de rencor de mi suegra. De repente le preguntó a mi hermano: «¿Usted habla mucho con su hermana? Ella es muy reservada, es difícil sacarle la verdad». Me incomodé, pero mi hermano, captando la mala intención, respondió con neutralidad: «Hablamos cuando podemos. Cada uno tiene su vida, su trabajo». Mi suegra sonrió con sarcasmo y añadió: «Sí, cada quien con su vida. Así como yo vivía a mi manera y ahora quieren decirme qué hacer». Comprendí que nos dirigíamos hacia otro estallido. Mi hermano, al darse cuenta de la tensión, se excusó diciendo que tenía otros compromisos, nos deseó una buena noche y se marchó. Tras su partida, mi suegra se puso a caminar por la sala mirando las fotos familiares colgadas en las paredes, de vacaciones, de nuestra boda. Se detuvo ante una foto de mis padres. Ellos habían fallecido hacía años, y esa imagen era muy especial para mí. Mi suegra la miró, suspiró y preguntó: «¿Son tus padres?». Respondí: «Sí, es la última foto que nos tomamos juntos antes de que se enfermaran». Ella no dijo nada, solo suspiró profundamente. Por un instante creí que quería mostrar compasión, pero no se atrevió. El ambiente estaba tan tenso que apenas hablábamos. Mi esposo propuso mirar los viejos álbumes de fotos para distender la situación. Sorprendentemente, mi suegra aceptó. Trajo el álbum, nos sentamos a hojearlo. Yo fingía interés, pero por dentro repasaba todo lo sucedido, el aviso de mi hija, la taza, el sabor amargo. Finalmente me armé de valor y le dije a mi esposo: «Necesito hablar contigo a solas. ¿Podemos salir un momento?». Asintió. Le pedimos a mi suegra que esperara en la sala. Nos encerramos en la cocina. Le dije: «Creo que tu madre echó algo en mi té». Nuestra hija la vio. Mi esposo abrió los ojos, claramente impactado. ¿En serio? ¿No será que la niña se confundió? Le expliqué que nuestra hija estaba muy asustada y que además el comentario de la suegra sobre el sabor amargo corroboraba algo extraño. Él trató de justificarla. «Mira, mi madre puede ser dura, pero no haría algo así. Es absurdo. Quizás la niña confundió el azúcar con alguna otra hierba». Sentí que no me creía. Le dije: «Entonces explícame por qué todo pasó precisamente con mi taza. ¿Y por qué me preguntó si le tenía miedo?». Mi esposo se encogió de hombros. «Quizás solo está alterada, nerviosa. Pero de ahí a intentar envenenarte, estás exagerando. Y además, no lo haría frente a su nieta». Comprendí que no estaba preparado para aceptar lo que decía. Tal vez era mejor así, para evitar un escándalo. Le propuse: «Está bien, dejemos el tema por ahora, pero estemos atentos. No quiero que algo le pase a nuestra hija». Él estuvo de acuerdo. Me pidió que regresáramos a la sala sin mostrar sospechas. Asentí. Volvimos. Mi suegra hojeaba el álbum y sacó una vieja foto de su esposo, el padre de mi marido. Empezó a recordar cómo se habían conocido. Me senté cerca de ella, tratando de parecer amistosa. Mi esposo también se sentó, bromeando sobre lo pequeño que se veía en esas fotos, como vivían entonces en otra ciudad.
Por un momento pareció que nos relajábamos, recordando tiempos mejores. Vi que mi suegra también se suavizaba. Ella le dijo a su hijo: ¿recuerdas cuando no teníamos dinero, pero aún así fuimos al mar? Yo decía que no me perdonaría si mi hijo no veía el mar al menos una vez. Él sonrió, le puso una mano en el hombro. Fue un momento tierno, y por un instante pensé que quizá mi suegra no era el monstruo que yo había imaginado. Tal vez todo era producto de viejas heridas y malentendidos. Pasó el tiempo mientras mirábamos el álbum. Yo incluso me relajé, dejando de pensar en la taza y el veneno. Pero de pronto, mi suegra levantó la vista y me preguntó: me pregunto si cuando mi nieta crezca, me recordará o si también la habrán puesto en mi contra. Le respondí: nadie está en su contra. Ella arqueó una ceja, incrédula. ¿Segura? Le aseguré. Claro. Ella la quiere mucho. Siempre corre tras usted, y usted cree que somos sus enemigos. Parecía que quería replicar, pero entonces sonó su teléfono. Se levantó y fue a contestar junto a la ventana. Mientras hablaba, aproveché para preguntarle a mi hija sobre lo que había visto, pero ella ya no recordaba los detalles. Pero vi que echó algo, susurró. Quizás era solo una yerbita. Me aterraba pensar en lo que podría haber sido. La tranquilicé, prometiéndole que todo estaría bien, y le pedí que no dijera nada a la abuela. La suegra terminó su llamada, lanzó una frase amarga: todo el mundo solo trae problemas, y volvió con nosotros. Pensé que ya era hora de terminar la visita. Tal vez sugerirle que regresara a su casa. Pero ella no parecía tener intención de irse, como si estuviera esperando algo. Mi esposo le propuso: «Mamá, ¿quieres descansar un poco?». Ella hizo una mueca. Ya había pensado en irme, pero ahora llueve más fuerte. Difícil conseguir taxi. Y en mi casa hace frío, todavía no han encendido la calefacción y estoy resfriada. ¿Puedo pasar la noche aquí? Me horrorizó la idea, pero dije en voz alta: por supuesto, si así se siente más cómoda. Mi esposo accedió, diciendo que le prepararía el sofá en la sala. Pero entonces ella añadió: pero sabes, hijo, a veces me levanto de noche. Necesitaría tener agua cerca y un lugar tranquilo. ¿Podría acostarme en la habitación de la niña? No sabía cómo reaccionar. Mi hija estaba acostumbrada a dormir en su propia cama. Además, su sofá no era muy espacioso, y el simple hecho de que mi suegra quisiera dormir junto a la niña me inquietaba. Mi esposo objetó: mamá, eso no tiene sentido. No hay suficiente espacio para dos. ¿Y sola tampoco quieres? Mi suegra se encogió de hombros. Bueno, quizá pueda acomodarme, si no le molesta a la niña. En su tono sentí un claro reproche, como si quisiera decir: me da igual, mientras a ustedes no les resulte agradable. Decidí que era mejor no provocar una discusión y dije que le prepararía una cama en el sofá de la sala. Así lo hice, fui al armario, saqué una manta, una almohada y ropa de cama limpia. Mi suegra me siguió, como si quisiera vigilar dónde dormiría, observando cada uno de mis movimientos con desconfianza. Yo intentaba aparentar tranquilidad, aunque por dentro hervía. Cuando todo estuvo listo, llegó el momento en que mi hija fue a cepillarse los dientes. Mi esposo dijo que también se ducharía, y me quedé sola con mi suegra en el salón. Ella se sentó en el sofá, me miró y de repente dijo: ¿sabes? Yo quería decirte algo desde el principio de la noche. Pero estabas demasiado ocupada sospechando de mí como para entenderme. Siempre me miras como si fuera tu enemiga. Conteniendo la emoción, pregunté: ¿qué quería decirme? Pero mi suegra negó con la cabeza. No ahora, lo he pensado mejor. Que las cosas sigan su curso. No entendí qué quiso decir. ¿Tal vez de verdad había traído alguna sorpresa? ¿O quería anunciar algo importante sobre la familia y el ambiente la detuvo?
Me preguntaba si en sus palabras se escondía una amenaza o simplemente un reproche. Llegó la noche. Mi hija se durmió, mi esposo se acostó a mi lado. Pero yo no podía dormir. Me quedaba despierta, escuchando cada ruido. Sentía que en cualquier momento mi suegra podría abrir la puerta y decir, ¿por qué me vigilas? Pero no vino. Miraba a mi esposo, pensando en si debería hablar de nuevo con él sobre el veneno. Pero él estaba cansado, debía trabajar temprano, y decidí no molestarlo. Medio dormida, tuve una pesadilla, mi suegra se me acercaba sigilosamente y me clavaba algo en la espalda. Me desperté sudando, con el corazón latiendo desbocado. Era de madrugada, mi esposo dormía tranquilo y desde la sala no se oía nada. Decidí ir a ver. Salí de la habitación en silencio, pasé por el pasillo y miré, mi suegra dormía en el sofá, cubierta con una manta. Parecía realmente dormida. Me tranquilicé un poco, bebí un vaso de agua y regresé a nuestra habitación. Apenas apoyé la cabeza en la almohada, caí en un sueño pesado. Por la mañana me desperté con el sonido de cacharros en la cocina. Mi suegra ya estaba despierta y cocinaba algo. Cuando entré, puso una olla sobre la mesa, con lo que parecía ser avena, y dijo: quería preparar el desayuno para mi nieta, para demostrarle que su abuela se preocupa por ella. Sus palabras sonaban amables, pero su tono era frío. No dije nada, solo la agradecí. Mi hija se despertó, corrió a la cocina, miró a su abuela con sorpresa. Mi suegra sonrió y le dijo: ven, siéntate, te daré de comer. Miré atentamente la avena, parecía normal, no tenía olor extraño. Sin embargo, el miedo persistía, ¿y si había mezclado algo también aquí? Pero no podía montar un escándalo y prohibirle a mi hija comer. Revisé todo cuidadosamente antes de permitirle comer. Parecía que todo estaba bien. Poco después, mi esposo se levantó, me dio un beso, miró a su madre con cierta cautela y le preguntó cómo había dormido. Ella respondió que no estuvo mal, pero que preferiría, claro, su propia cama. Durante el desayuno intentamos comportarnos como una familia normal, aunque había muchas palabras no dichas flotando en el aire. Después, mi suegra se preparó para irse, agradeció discretamente la hospitalidad y dijo que tenía asuntos pendientes. Sentí un alivio, aunque también un peso, había demasiadas cosas no resueltas entre nosotros. Mi esposo se ofreció a llevarla en coche. Antes de irse, mi suegra se me acercó, como si quisiera decirme algo, pero no dijo nada, solo suspiró pesadamente. Luego se acercó a nuestra hija, le besó la frente, la acarició y se marchó. Mi hija quedó algo desconcertada. Cuando mi esposo volvió, le pregunté si habían hablado durante el trayecto. Él dijo que su madre estuvo callada, solo comentó que nosotros no valorábamos suficientemente las tradiciones familiares, y luego se marchó a su casa. Pensé que tal vez todo se calmaría, pero los acontecimientos tomaron un giro inesperado. Un par de días después me llamó una mujer, quien se presentó como una pariente lejana de mi suegra, y comenzó a hacerme preguntas sobre nuestra vida, insinuando que queríamos quitarle su apartamento. Me quedé en shock. ¿De dónde salían esos rumores? La mujer dijo que mi suegra se había quejado de que estábamos dispuestos a todo para quedarnos con su propiedad. Comprendí, el miedo a perder su casa quizá la empujaba a esos pasos extremos, incluso, quizá, a intentar eliminarme. Una idea terrible cruzó mi mente, ¿y si quería apartarme para que su hijo y su nieta quedaran libres de mi influencia? Era una locura, pero la vida a veces supera cualquier ficción. Mi esposo, como siempre, no le dio importancia. Dijo que su madre no sería capaz de algo violento y que los familiares seguramente exageraban. Yo no sabía cómo convencerlo del posible peligro. Y entonces nuestra hija empezó a quejarse de dolor de estómago. Asustada, la llevé al médico. El doctor dijo que probablemente era una simple indigestión, tal vez había comido algo indebido.
Sin embargo, la duda persistía, ¿y si era consecuencia de lo que había comido cuando su abuela le dio el desayuno? Pasaron un par de semanas. Mi suegra dejó de llamarnos por completo, aunque antes solía contactar al menos una vez a la semana. Mi esposo estaba ocupado en un proyecto complejo y yo apenas tenía oportunidad de hablar con él en profundidad. Me sentía en alerta constante, como si caminara sobre un campo minado. Así pasó casi un mes. Un día, nos llamaron del centro médico. Mi suegra había sido ingresada con síntomas de envenenamiento y fuertes dolores estomacales. Mi esposo corrió hacia allí, yo me quedé con la niña. Más tarde, él me llamó. Mamá está en el hospital. La están revisando. Sospechan que ingirió una dosis incorrecta de algún medicamento o comió algo en mal estado. Estaba desconcertada. ¿Era la consecuencia de aquel polvo que ella misma intentó darme y terminó bebiendo? ¿O era otra historia? Un día después, mi suegra fue dada de alta. Luego me llamó ella misma desde un número desconocido. Su voz era débil, temblorosa. Me pidió que fuera a verla, porque quería hablar en privado. Temblando de nervios, acepté. Mi esposo y mi hija estaban ocupados, así que fui sola. Al llegar a su casa, sentí la tensión en el aire. Ella abrió la puerta, estaba pálida, cansada, apoyándose para caminar. Me condujo a la cocina. La casa, vieja pero limpia, estaba llena de recuerdos de mi esposo en su infancia. Mi suegra se sentó y dijo en voz baja: «Perdóname por lo que pasó aquella noche. No quería que pensaras mal de mí». Me tensé, esperando una confesión. Me senté frente a ella y le pregunté directamente: «¿Por qué mi hija vio que usted echaba algo en mi taza? ¿Qué era?». Al principio se quedó callada, cerró los ojos y luego susurró: «Quizá era azúcar. Quizá vitaminas. ¿Qué importa ya?». Insistí: «Sí importa. ¿Sabe que asustó a una niña? ¿Y a mí también?». Mi suegra frunció el ceño, suspiró y finalmente dijo: «Está bien, te lo diré. Traje un remedio que me recomendaron conocidos. Decían que, tomado en pequeñas dosis, mejora la energía y activa las defensas del cuerpo. Quise mezclarlo en tu té sin que lo notaras para ver si te fortalecías un poco. Pensaba que eras demasiado débil y mi hijo necesita una esposa activa. Temía que fueras una mala influencia para su futuro. Perdón». Tosió, cerró los ojos. «Pero parece que yo misma tomé demasiado y por eso terminé en el hospital». Me quedé muda. Así que sí, había intentado añadir algo. No era veneno mortal, sino un experimento irresponsable. «¿Pero cómo pudo hacerlo sin mi consentimiento?», exclamé. «Eso es una locura. ¿Cómo pudo arriesgarse así con mi salud?». Ella alzó un poco la voz. «No quería envenenarte. Solo fortalecerte. Sonará extraño, pero quería ayudarte. Pensé que haría bien». Me hervía la sangre. No era un medicamento, era un químico desconocido. ¿No pensó que podría ser peligroso? Ella bajó la mirada. «Ahora lo entiendo. Y lo lamento mucho». Sentí emociones contradictorias. Por un lado, no había sido un intento de asesinato. Por otro, era una violación brutal a mi confianza. Pregunté: «¿Entonces por qué mencionó el sabor amargo?». Respondió: «No esperaba que fuera tan amargo. Pensé que había echado demasiado. Luego bebí para no levantar sospechas y fingí que todo estaba bien. Me helé por dentro. Sabía lo que hacía. Probablemente su problema estomacal era consecuencia de esa sobredosis». Finalmente dijo: «Perdóname. Estoy perdida desde que murió mi esposo. Solo quiero lo mejor para mi hijo. Quizá presiono demasiado. Pero no quería hacerte daño, créeme. Fue una estupidez y ya he pagado caro. Fue una confesión dura. No sabía qué decir».
Sí, había fallado, pero estaba pidiendo perdón. Aunque no podría perdonarla de inmediato. Entonces recordé, ¿y las acusaciones sobre la herencia? Pregunté directamente. ¿De verdad cree que queremos quitarle su casa o que no soy una buena esposa? Ella se encogió de hombros. No lo sé. Escuché rumores de familiares lejanos. Decían que, como ustedes no tienen tanto dinero, podrían querer mi vivienda. Quizás me dejé influenciar. Perdóname si fui injusta. La miraba y comprendía, ante mí estaba una mujer mayor, llena de miedos y resentimientos acumulados durante años. Sabía herir, no físicamente, sino con sus reproches. Pero, en parte, también era víctima de sus propios complejos y temores. Sin embargo, eso no justificaba su acto de haberme mezclado algo en el té. Finalmente le dije: me alegra que me haya explicado todo, pero no sé cómo voy a tratarla ahora. Mi hija se asustó. Tendré que decirle la verdad a mi esposo, que usted realmente añadió algo a mi bebida. No puedo seguir ocultándolo. Mi suegra apretó los labios. Si quieres, díselo. No lo negaré. Solo espero que me perdone. Lo que más me importa es que sepa que nunca quise hacerte daño. Suspiré pesadamente. Está bien, ya veremos cómo lo manejamos. Nos quedamos sentadas en silencio. Quizá por primera vez sentí algo parecido a la comprensión. Al regresar a casa, como pude, le conté la historia a mi esposo. Naturalmente, se indignó. ¿Cómo pudo hacer algo así? ¿Qué clase de experimento es ese? Le expliqué que ella se había disculpado y que no se trataba de veneno, sino de algún remedio extraño. Mi esposo reaccionó sombríamente. Eso no cambia el hecho de que se entrometió en nuestras vidas. Y si algo hubiera salido mal, podría haber sido una tragedia. Estaba muy enfadado, pero luego dijo: es mi madre, y no puedo romper la relación del todo. Pero te prometo que no volverá a hacer algo así. Depende de ti decidir si quieres seguir tratándola. Parecía que todo podría haber terminado ahí, pero nuestra historia se complicó aún más. Mi suegra, sintiéndose culpable, empezó a actuar de forma extraña, enviaba paquetes de regalos para nuestra hija, llamaba diciendo quiero invitarlos a comer un pastel, o mandaba largos mensajes al teléfono de mi esposo diciendo, sé que me juzgan, pero no soy un monstruo. Perdónenme, soy una anciana. Mi esposo no sabía cómo reaccionar. Se sentía agobiado, pero prefería mantener la distancia. Yo tampoco estaba lista para una nueva visita. Necesitaba tiempo para recuperarme del estrés. Sin embargo, mi suegra no desistía. Una noche apareció de improviso, tocó la puerta y pidió hablar. Mi esposo salió a recibirla para evitar que me involucrara, pero ella pidió que también me uniera. Nos sentamos en la sala. Dijo que quería entregarnos un documento importante, era algo parecido a una cesión de propiedad, con la condición de que si le pasaba algo, mi esposo podría administrar su apartamento, pero garantizándole un lugar donde vivir. Me desconcerté. ¿Por qué ahora? Mi suegra explicó que la edad le hacía pensar en el futuro. Quería asegurarse de que todo quedara en la familia, pero también no quedarse en la calle. Mi esposo no sabía cómo reaccionar, hacía poco nos había acusado de codicia y ahora nos ofrecía documentos. ¿Era culpa por lo ocurrido? ¿O una forma de atarnos más? De cualquier forma, aceptó el documento, agradeció y prometió revisarlo con un abogado. Mi suegra sintió y me miró, como diciendo, ¿ves? No soy tu enemiga. Aún así, quedaba un sabor amargo. No podía olvidar el miedo de aquella noche de nuestro aniversario, ni la advertencia de mi hija. Ahora sabía que no había sido una fantasía infantil. Seguimos adelante, mi esposo trabajaba, mi hija iba a la escuela. Mi suegra llamaba esporádicamente. Su salud mejoraba poco a poco. Pero un día, recibimos un nuevo golpe. Mi esposo me dijo que su madre había sido hospitalizada para una operación,
Tenía una grave enfermedad en el estómago, posiblemente provocada por aquel remedio amargo. Nos sentimos perdidos. Era una cirugía seria, requería rehabilitación. Mi esposo fue al hospital, dudé si acompañarlo. Por un lado, era parte de la familia. Por otro, el conflicto no estaba resuelto. Finalmente fui, para apoyar a mi esposo y saber cómo estaba ella. Cuando llegamos, la preparaban para la cirugía. Pálida, nos sonrió débilmente. Mi esposo la tomó de la mano. Ella me miró y susurró: «Gracias por venir. No lo merezco, pero quizá todo mejore si sobrevivo». Sus palabras eran sombrías. La animé, le dije que los médicos eran buenos, que todo saldría bien. Después de la operación, permanecimos a su lado. Un día que fui sola, la encontré llorando. Confesó que tenía miedo de morir, arrepentida por haber gastado su vida en conflictos inútiles. Dijo: «Si pudiera volver atrás, no me entrometería tanto en la vida de mi hijo. No haría tonterías». Sentí su miedo y su tristeza. Quizá su enfermedad la obligaba a replantearse su vida. Pocos días después, surgió una complicación y debió ser operada nuevamente. Estábamos aterrados, esperando en el hospital. Mi esposo murmuraba: «Dios, por favor, que todo salga bien». Y yo pensé, a pesar de todo, no quería que ella muriera. Era la madre de mi esposo, la abuela de mi hija. Y en lo más profundo, también me dolería su pérdida. Finalmente, el médico nos informó que la operación era complicada, pero había esperanzas. Esperamos toda la noche en el hospital, abrazados, rezando. Con el amanecer, supimos que había sobrevivido. Aunque estaba en cuidados intensivos, era un milagro. Durante esa larga semana de incertidumbre, entendí que todos nuestros miedos, sospechas y rencores no tenían valor frente a la vida. Cuando al fin pude verla, debilitada pero consciente, me sonrió y dijo: «Creo que aún puedo luchar por mi vida. Gracias por no abandonarme». Respondí: «Somos familia. Estamos contigo». En ese momento ya no importaba lo pasado. Solo importaba que luchábamos juntos. La recuperación fue lenta. La visitábamos con flores, comida, compañía. Hablábamos de su salud, del futuro. Cuando la dieron de alta, pidió ver a su nieta. Fuimos los tres. Nuestra hija le llevó un dibujo, flores y un sol. Mi suegra se iluminó, lloró y dijo: «Gracias, mi niña. Los quiero mucho». Al verla así, sentí una mezcla de compasión y tristeza. Aún quedaba desconfianza, pero entendí que la vida es demasiado corta para guardar rencores eternos. Instalada en su casa, la ayudábamos con las compras, la visitábamos. Ella era ahora más tranquila, más agradecida. Un día dijo: «Quizá Dios me castigó por mi maldad». Le respondí que no debía pensar así. Todos cometemos errores. Pasaron semanas. Mi suegra recuperó fuerza. Quiso invitarnos a una cena para sellar la paz. Dudé, recordando todo, pero acepté, había que intentarlo. Preparamos todo, llevamos flores, buen ánimo. La casa olía a medicamentos, pero estaba limpia. La mesa era sencilla, sopa, ensaladas, pastel. No hubo bebidas sospechosas. Nuestra hija exploraba curiosa las habitaciones. Durante la cena, mi suegra anunció que vendería su casa de campo y que el dinero sería para la educación de su nieta. Mi esposo, sorprendido, preguntó: «¿Por qué ahora?». Ella respondió: «Ya no puedo cuidar ese lugar. Prefiero que sirva para algo bueno». Vi que había cambiado. Antes temía que le quitáramos sus bienes, ahora ofrecía generosamente. Aunque en el fondo seguía sintiendo una pequeña alarma. Parecía un final feliz, hasta que ocurrió un nuevo giro. Al despedirnos, ofreció té. Internamente me estremecí, pero acepté por cortesía.
Mi esposo sirvió las tazas. Mi suegra acercó un frasco de miel a mi taza. Instintivamente me aparté. Ella sonrió tristemente. No temas, querida. Es solo miel. Ya no volveré a hacer tonterías. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Avergonzada, le permití añadir la miel. Él te sabía normal. Al salir, aún estaba confusa. Mi esposo me susurró. Démosle una nueva oportunidad. Ella prometió cambiar. Suspiré y asentí. Era nuestro deber intentarlo, por nuestra hija, por nosotros. Pero al día siguiente, recibimos una llamada, una pariente lejana nos avisaba que mi suegra estaba grave, llevada al hospital de urgencia. Corrimos allí. La situación era crítica, posibles nuevas cirugías. Me sentaba junto a mi esposo en la sala de urgencias, pensando que todo pendía de un hilo. ¿Sería este el final? Nos permitieron un breve momento para hablar. Mi suegra yacía conectada a un suero, pálida, apenas moviendo los labios. Al verme, susurró. No te enojes conmigo. Fui terrible, pero los necesito tanto. Intenté tranquilizarla, le dije que estábamos ahí, que no la dejaríamos sola. Mi esposo la abrazó con fuerza. Luego, los médicos nos pidieron salir. Pasamos horas eternas en el pasillo, esperando el veredicto. Recordaba todo, sus acciones, nuestra enemistad. Pero en ese momento solo quería una cosa, que sobreviviera, porque no podía soportar la idea de ver dolor en los ojos de mi esposo y de nuestra hija. Finalmente, el médico salió y nos dijo que su estado era grave, pero que intentarían operarla, que había una posibilidad. Nos pidieron esperar. Y en aquella larga noche entendí definitivamente que todas nuestras peleas, sospechas y miedos perdían sentido frente a la vida de una persona. Rezamos, nos abrazamos los tres, mi esposo, nuestra hija y yo. Al amanecer, llorando, recibimos la noticia. La operación había salido bien, aunque ella seguía en estado crítico en cuidados intensivos. Pasó otra semana de angustias, de visitas, de noches sin dormir. Finalmente, los médicos dijeron que lo peor había pasado, que poco a poco su estado mejoraba. Cuando por fin me permitieron verla, estaba muy débil, pero me reconoció, sonrió débilmente y susurró. Parece que aún tengo fuerzas para luchar. Gracias por no abandonarme. Le respondí. No diga eso. Somos familia. Estamos contigo. En ese instante, todo lo que había hecho en el pasado dejó de importar. Lo único importante era que estábamos luchando juntos. Poco a poco, mi suegra empezó a salir del abismo de la enfermedad. Mi esposo, nuestra hija y yo la visitábamos, llevándole flores, alimentos saludables, conversando sobre el futuro. Y cuando finalmente le dieron el alta, nos dijo que quería vivir de otra manera, sin conflictos, y nos pidió una segunda oportunidad. Mi esposo le respondió: Mamá, eres parte de nuestra familia. Siempre estamos dispuestos a dar una segunda oportunidad. Solo te pedimos que no vuelvas a hacer nada como lo que ocurrió en nuestro aniversario. Ella sintió con lágrimas en los ojos. Así fue como atravesamos un monstruoso desafío, la sospecha de envenenamiento, una grave enfermedad, pero también el aprendizaje de lo importante que es perdonar y lo frágil que es la vida. A veces, las acciones de los seres queridos parecen pura maldad, pero quizá detrás de ellas hay miedos, complejos, supersticiones absurdas. Todo eso no borra la culpa, pero sí permite abrir un camino hacia la comprensión. Hoy sé que mi suegra no era un monstruo, sino una persona acorralada por sus propios demonios. Su acto casi nos llevó al desastre, pero paradójicamente fue esa situación la que nos obligó a hablar con sinceridad y la enfermedad que nos unió más que nunca. Ahora ella vive en su apartamento. Nosotros la visitamos, la ayudamos. Aunque persiste el amargo recuerdo de lo sucedido, ya no guardo rencor en mi corazón. Pusimos una condición: no más remedios ocultos, ningún experimento.
Ella juró que no volvería a hacerlo. Y yo le prometí no verla más como enemiga. Quizá, algún día, lleguemos a ser una familia de verdad, sin miedos ni resentimientos ocultos. ¿Y saben qué? Cuando me preguntan por qué no la alejamos de nuestras vidas inmediatamente, respondo que la familia es algo muy delicado. Hay que aprender a perdonar. Sí, su acto fue terrible, y no digo que todos deban tolerar acciones tan peligrosas. Pero en nuestra historia, fue una lección que nos acercó, por extraño que parezca. En cuanto a nuestra hija, ha crecido. Ya casi no recuerda aquel episodio en que la abuela echó algo en la taza de mamá. La memoria infantil suele suavizar los horrores. Solo espero que conserve el recuerdo de que, en los momentos decisivos, las personas pueden cambiar si se les da una oportunidad. Así que, mirando atrás, veo un largo camino de sufrimientos, miedos, malentendidos y heridas. Pero la realidad de hoy dice, seguimos juntos. Y aunque en el fondo aún tema que mi suegra pueda cometer alguna locura inesperada, ahora sé que cuando uno se enfrenta al peligro real de la muerte, todas las pequeñas enemistades pierden importancia, y lo único que realmente importa es la vida y el amor de la familia. Porque, al borde de perderla, entendimos cuánto la valorábamos. Sí, nuestro 8º aniversario de bodas fue todo menos alegre, fue aterrador y lleno de sospechas. Pero también fue el comienzo de una cadena de acontecimientos que transformaron nuestras relaciones. Ahora no tengo miedo de decirlo en voz alta, la perdono y quiero seguir adelante. Lo que venga después, solo el tiempo lo dirá. Quizá, gracias a esta sacudida, nos esperan años en los que cada uno de nosotros aprenda a cuidar más que nunca a nuestra familia.